Ahora damos paso al doctor Carlos Gómez, senior de impuestos, quien nos dará una presentación sobre el impuesto al valor agregado IVA y el régimen simple. Bueno, muy buenos días nuevamente. Los temas en este caso que voy a tratar es impuestos sobre las ventas, algunos aspectos que tuvieron cambio con la ley 1943 del 2018 y también de pronto aspectos relevantes del impuesto simple, del régimen simple en este caso. Bueno, entonces empezamos con las nuevas exclusiones del impuesto sobre las ventas que trajo la normatividad. Y en este caso es para la venta de bienes inmuebles. A partir del 1 de enero del 2019, la venta de bienes inmuebles queda excluida del impuesto sobre las ventas. Más adelante vamos a ver la inclusión que se hizo de estas ventas en el impuesto nacional al consumo. Haciendo un repaso por la normatividad anterior, entonces acá podemos observar que con la ley 1819 se gravó la primera venta de unidades de vivienda que superaran el valor de 26.800 VTs. Esa venta, para cuyos bienes superaran esas VTs, estaba gravado al 5%. Digamos, en este caso estamos hablando para el año 2017-2018 de 853 millones de pesos y año 2018 de 888 millones de pesos. Entonces, pues básicamente, para efectos de IVA, la venta de bienes inmuebles queda excluida. Nuevas exclusiones, en este caso se amplía la exclusión para los departamentos de Guaviare y Bichada en cuanto a la comercialización de bienes, de repuestos, de prendas de vestir. Entonces digamos que ahí se hace extensiva esa exclusión que ya estaba para algunos departamentos y se incluyen los que acabamos en este caso de mencionar. Otras exclusiones importantes son con los servicios de catering. Recordemos que los servicios de catering estaban gravados con IVA, en ese momento pues de acuerdo a la disposición 1943 pasan a ser excluidos. Otro aspecto muy importante que trajo la ley 1943 es la exclusión del impuesto nacional al consumo de las empresas que desarrollan actividades bajo franquicia. ¿Sí? Digamos que con la ley pues, 1607 se creó el impuesto al consumo. Gravaron la venta de la prestación de servicios de alimentos y en este caso de bares, restaurantes, quedaron gravados con el impuesto al consumo y las compañías que se dedicaban de pronto a actividades bajo franquicia quedaron en ese momento pues responsables de IVA. Con la entrada en vigencia de la ley 1819, digamos que lo que se hizo fue equiparar a estas empresas que digamos en términos generales desarrollaban la misma actividad, equipararlas también para que fueran responsables del impuesto nacional al consumo. Ahora, con la ley 1943, pues digamos que se vuelve al inicio y es que estas empresas ya no serían responsables del impuesto nacional al consumo y pasarían a ser responsables del impuesto a las ventas. Pues digamos en este caso teniendo en cuenta de que ellos efectivamente tienen que pagar unas regalías y esas regalías son gravadas con IVA. Entonces digamos que ahí digamos que vuelve y se nivela un poco el panorama para este tipo de entidades. Otras exclusiones que trae el artículo 476 es que digamos en este caso amplía la exclusión para los servicios de transporte aéreo nacional en aquellas zonas donde se dificulta el transporte aéreo. Y en este caso tiene que ver con la inclusión de los departamentos de Chocó, departamento de Bolívar y el departamento de Sucre. También hay otras exclusiones que de pronto pues quedaron incluidas a partir de la ley 1943 y son los servicios de alimentación con contratos con recursos públicos, los servicios de intermediación para el pago de incentivos y pues digamos acá una exclusión que de pronto en este momento no es muy relevante y es que se incluye a los usuarios de estrato 3 a que también sean en este caso accedidos a la exclusión de los 325 minutos. Pues si vemos en este momento el teléfono fijo pues ya casi que no se utiliza. Entonces digamos que hay una exclusión ahí pues interesante. Dentro de las nuevas exclusiones pues digamos que más que una exclusión nueva, esas exclusiones digamos que ya se encontraban, sino que de pronto se hizo una puntualización en el concepto y es para los servicios públicos de energía
para los servicios públicos de gas, los espectáculos públicos, en este caso los servicios que sean inherentes a este tipo de espectáculos también gozarán de la exclusión. También los servicios de hotelería y turismo prestados en las zonas de régimen aduanero especial, como tenemos en este caso Urabá, Tumaco, Guapí, Inírida, Puerto Inírida, La Primavera, Maicao, Uribe y Manaure, esos servicios entrarán a ser excluidos siempre y cuando se presten en esta zona que acabamos aquí de establecer. Pasamos rápidamente por el tema de la exclusión. Digamos que ya vimos los aspectos más relevantes, que en este caso pues tiene que ver con el tema de la venta de bienes inmuebles y lo que acabamos de ver del servicio de catering y las actividades desarrolladas bajo franquicia. Y ahora pasamos entonces a una nueva disposición que establece pues un cambio importante en cuanto al tema de lo que conocíamos antes como régimen común y régimen simplificado. En este caso pues el concepto de régimen simplificado queda abolido, el artículo 499 del Estatuto Tributario queda derogado y la normatividad en su artículo 437 establece lo siguiente: las personas naturales, comerciantes y los artesanos que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores, los ganaderos y quienes presten servicios siempre y cuando cumplan la totalidad de los siguientes requisitos. Entonces aquí vemos que ahora la definición es responsables y no responsables. Entonces, las personas comerciantes minoristas se denominarán no responsables del impuesto y recordemos que anteriormente se denominaban era régimen simplificado del impuesto a las ventas. Ese término de régimen simplificado en este caso desaparece. Pues digamos que estos topes, por decirlo de esta manera, ya los conocíamos con el artículo 499 que antes se manejaba. En este caso pues se mantuvo el mismo criterio, son los mismos topes. Así rápidamente pues estamos hablando de que los ingresos del año anterior y el año actual no superen 3.500 VTs, no ser usuarios aduaneros, tener máximo un establecimiento donde se desarrolle la actividad, la prestación de servicios en los contratos de venta pues que no sean superiores a 3.500 VTs, no ser responsable del régimen simple, un aspecto importante. No responsables de IVA. Cuando los no responsables de IVA presten servicios, pues digamos que se mantiene la misma disposición. Estos efectivamente deben entregar una copia del RUT al adquirente del servicio, en este caso para efectos tributarios. La DIAN podrá imponer obligaciones formales adicionales a las personas que sean reconocidas como no responsables. Los nuevos responsables por la DIAN en este caso podrá incluir de oficio a personas que estén inscritas como no responsables en responsables, de acuerdo a información en este caso que contenga su base de datos, donde pueda constatar de que efectivamente esos contribuyentes dejaron de cumplir los topes que acabamos de mencionar y ya se convierten en responsables de impuesto a las ventas. Pues digamos que los cruces de información que hace la DIAN ahí pues con los medios magnéticos, con información de terceros, entonces digamos que pues en este caso va a ser un poco fácil determinar quiénes ya superaron esos topes y la DIAN podrá hacer de oficio el cambio en el RUT de estas personas. Acá otro cambio importante en cuanto a este régimen es que el retiro del régimen anteriormente lo conocíamos. Para poder dejar el régimen, para poder dejar antes de ser responsables de IVA, teníamos que acreditar que cumplimos con los requisitos, en este caso, de los no responsables durante un término de 3 años. Ahora ese término de 3 años desaparece. Los no responsables, en este caso, los que sean responsables en este momento y que quieran pasar a ser no responsables del impuesto a las ventas, deben acreditar que durante el último año cumplieron los requisitos de los no responsables para poder hacer el cambio. Anteriormente, pues este cambio, esta transición, llevaba aproximadamente 3 años. Entonces, digamos que ahí se simplifica un poco este tema en cuanto a los no responsables. Cambio de régimen por parte de la administración. Entonces, acá hay unos aspectos importantes, digamos, que tiene la DIAN para hacer el cambio del régimen de no responsable a responsable cuando tenga los siguientes indicios. Cuando en una sede o establecimiento de comercio, la persona que tiene el establecimiento lo ceda, pero en la práctica siga funcionando el mismo establecimiento de comercio. Digamos que es un indicio que la DIAN puede tener en cuenta para hacer el cambio de régimen. Cuando las ventas en ese establecimiento de comercio efectivamente superen las 3.500 VTs, digamos que también es un indicio que la DIAN puede tener en cuenta.
Cuando en ese mismo establecimiento de comercio se fraccionan las facturas, o sea, en el mismo establecimiento de comercio funcionan de pronto varias actividades, varios negocios, y se fracciona la facturación. Entonces, la DIAN lo que podría hacer es consolidar esa facturación y determinar si supera o no supera los topes para hacer el cambio de régimen en este caso. Y digamos que otra fuente de información es cuando efectivamente estas personas, los no responsables, prestan servicios a las empresas, pues digamos que los adquirentes de esos servicios pues son una fuente de información para la DIAN en la determinación de los topes de estas personas y saber en qué momento de pronto pues ya dejan de incumplir los requisitos para ser no responsables. En el evento de que la DIAN haga la actualización de oficio, esa medida será comunicada a los no responsables mediante un oficio donde la DIAN pues va a estimar en este caso las conclusiones que lo llevaron en este caso a tomar efectivamente pues que esta persona dejara de ser de pasar de no responsable a convertirse ya en un responsable del impuesto a las ventas. Contra esta decisión que tome la DIAN no procede recurso, entonces digamos pues que la persona tendrá que aceptar ese régimen temporalmente y demostrar más adelante en este caso si no cumple los topes para que vuelva a ser no responsable del impuesto. Ese cambio de régimen inicia a partir del periodo siguiente, del bimestre siguiente. Entonces, digamos que en el evento que una persona durante el año se estime de que efectivamente no es responsable, sino que ya es responsable del impuesto a las ventas, el cambio se hará automáticamente a partir del bimestre siguiente. Deberá empezar pues ya a cumplir con todos los deberes y obligaciones de una persona responsable del régimen común, del régimen del impuesto a las ventas. Acá digamos una puntualización en cuanto a la base gravable en los retiros de bienes y es la siguiente. La base gravable en los retiros de bienes, pues en este caso es el valor comercial. Digamos que ese tema pues ya lo teníamos presente, sino que se hace una puntualización en cuanto a la redacción. Nuevos servicios gravados con IVA son servicios en este caso que con la anterior normatividad se encontraban excluidos y ahorita pasan a ser unos servicios gravados. Dentro de los servicios importantes tenemos el mantenimiento a distancia de programas y equipos. Hasta el año anterior ese servicio era excluido del impuesto, pues en este caso va a tener una sobrecarga por el tema de que hay que adicionarle el IVA. Las comisiones recibidas por las sociedades administradoras de inversiones pasan a ser gravadas, comisiones por colocación de seguros de vida y el corretaje de reaseguros. Pasamos al impuesto nacional al consumo de bares y restaurantes. Digamos que los topes que estaban establecidos ahí ya los teníamos presentes y era que las personas debe ser persona natural y tener máximo un establecimiento de comercio, sede local, y los ingresos obtenidos el año anterior no podrían superar las 3.500 VTs, que para el año 2018 las 3.500 VTs equivalen a 116 millones de pesos. Para este régimen el cambio de responsable del impuesto al consumo a no responsable del impuesto al consumo, digamos que sí sigue conservando el término de los 3 años. Entonces digamos que en este caso pues se mantiene el tema de los 3 años para hacer el cambio de régimen de responsable a no responsable. En igual medida cuando los pertenecientes a este régimen presten servicios, deben suministrar efectivamente una copia del RUT. Pasamos entonces al impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles. Lo que estábamos viendo hace un momento, que salieron en este caso, salieron de la exclusión de IVA, ahorita pasan a ser gravados con el impuesto nacional al consumo, y básicamente el hecho generador se constituye por la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles, nuevos o usados, cuyo valor supere las 26.800 VTs. Estaríamos hablando para el 2018 que los bienes que se enajenen con un valor igual o superior a 918.436.000 pesos, entrarán en este caso pues a ser gravados con el impuesto nacional al consumo. Efectivamente ese impuesto será recaudado mediante retención en la fuente. En principio la retención aplicable sobre esa venta es del 2%. Acá en un pequeño ejemplo que quise ilustrar, vemos entonces la venta, digamos con el tope mínimo de las 26.800 VTs,
vemos que la retención aplicable del 2% del impuesto nos daría, en este caso, una retención de 18.368.000 pesos. El aspecto a tener en cuenta importante con esa retención es que efectivamente el impuesto, que en este caso va a ser el que tendrá que soportar en este caso el enajenante, no podrá ser tratado ni como impuesto descontable ni como deducción en el impuesto de renta. Tendrá que ser llevado como un mayor valor de ese bien, para tener ese aspecto en cuenta. Otro aspecto importante en este caso es que en la normatividad, en principio se entiende de que el agente de retención es la persona que enajena el bien. Sin embargo, pues estaríamos pendientes a la reglamentación para poder determinar si efectivamente el que va a efectuar la retención de la fuente es la persona natural que enajena o en este caso sería el notario. Sin embargo, lo que se ha escuchado es que probablemente el notario es la persona que entraría a hacer la retención de la fuente, pero estaría pendiente a reglamentación ese tema. Vamos entonces al nuevo impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. Vamos a mencionar los aspectos más relevantes. Para cada caso particular pues hay que hacer un análisis importante. Sin embargo, al final de la presentación tenemos unos ejercicios de pronto para ilustrar cuál sería el impacto o cuál sería el beneficio en este caso en cuanto a la determinación del impuesto. Entonces, pasamos con el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple y consiste en lo siguiente: es un modelo de tributación opcional de determinación integral, no es obligatorio, es opcional. Sustituye el impuesto sobre la renta, integra el impuesto nacional al consumo, integra el impuesto a las ventas y integra el impuesto de industria y comercio. En este caso el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y la sobretasa bomberil estarían integradas por este nuevo régimen. Algunos aspectos importantes en cuanto a este nuevo régimen es que cuando la DIAN en este caso tenga indicios de que hay personas o contribuyentes, prácticamente, de que de pronto no han cumplido con sus obligaciones de presentar sus declaraciones, ya sea de renta, de IVA, impuesto al consumo, de industria y comercio, pues de oficio podrá incluir a estas personas omisas como responsables del régimen simple, pues para que cumplan las obligaciones de este régimen. Esa inscripción efectivamente la realizará la DIAN directamente de oficio. La DIAN informará en este caso como este régimen, digamos que integra el impuesto de industria y comercio, entonces todos los requisitos, todos los actos que haga la DIAN, pues en este caso se las comunicará a los municipios o departamentos, ya que pues tienen incidencia, a los municipios y distritos, ya que tienen incidencia en la determinación del impuesto de industria y comercio. Informando efectivamente pues qué contribuyentes se acogieron a este régimen, para tener en cuenta y para que los municipios y distritos tengan también ahí, digamos que su base o su registro y estén determinando cuáles son los contribuyentes por ese impuesto en cada municipio. Un aspecto, digamos que es uno de los más importantes y relevantes en cuanto al régimen simple, es que los aportes a pensiones que efectúe el empleador se podrán llevar como un descuento tributario. Entonces, digamos que es un aspecto importante porque ese descuento tributario aplica directamente sobre el impuesto y eso se traduce en una reducción sustancial, en este caso del valor a pagar. Acá una salvedad con relación a esos descuentos tributarios es que efectivamente el descuento tributario en principio no puede superar el impuesto que se determine por el régimen simple y segundo, no puede ser superior al porcentaje que corresponda pagar por impuesto de industria y comercio. Entonces digamos que ahí hay dos limitantes sobre las cuales habría que tener en cuenta. Sin embargo, al hacer un análisis de pronto numérico de la depuración de este sistema, pues nos damos cuenta que para que el descuento tributario, digamos en el caso de pensiones, sea igual al impuesto, tendría que la empresa tener pues una carga considerable en cuanto a personas. Entonces digamos que ese tope en principio no se ve como que le vaya a aplicar, no se ve que lo vaya a sobrepasar. Sin embargo, pues habría que hacerlo numéricamente en cada caso particular. El hecho generador de este impuesto es la obtención de ingresos que sean susceptibles de producir un incremento en el patrimonio. El hecho generador se parece mucho al hecho generador para efectos del impuesto de renta.
la base gravable estará integrada por la totalidad de ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo periodo. Hay que tener en cuenta que los ingresos constitutivos de ganancia ocasional y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional no serán tenidos en cuenta en la base para determinar para liquidar el impuesto. Vamos entonces a ver los sujetos pasivos de este impuesto. Entonces, dentro de los sujetos pasivos, acá sí pues vamos a hacer de pronto una pequeña lectura para tratar de puntualizar el tema. Serán las personas naturales, nacionales o extranjeras que sean residentes y que desarrollen una empresa, o sea, socio, partícipe, accionista de una persona jurídica. Ese digamos que es uno de los requisitos para ser sujeto pasivo. Otro es que los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios del año anterior no sean mayores a 80.000 VTs. En este caso estaríamos hablando que para poder optar en principio a este régimen, pues mis ingresos no deben ser igual o superiores a 2.652.480 millones de pesos. Los que estén por encima de ese tope, pues digamos que automáticamente ya desisten de poder optar a incluirse en este régimen. Para el caso de las empresas que se constituyan, digamos, a partir de entrada en la vigencia de la Ley 1953, estas empresas podrán optar por inscribirse o no en el régimen simple, de acuerdo a lo que estimen y si cumplen los requisitos que más adelante pues seguiremos mencionando. Digamos acá, aspecto importante en cuanto a las personas naturales, y es que las personas naturales que sean socios, que tengan más empresas en las cuales sean socios, pues digamos que para la determinación de este tope de las 80.000 VTs se tendrán en cuenta esos ingresos de esas empresas en los siguientes eventos. Entonces, para el caso de personas naturales que actúan en varias empresas inscritas en el régimen simple, el límite de ingresos se tomará de manera consolidada, o sea, se verificará en cuántas empresas esta persona es socio y se sumarán los ingresos totales para determinar en este caso el tope. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Cuando uno de los socios tenga una participación superior al 10% en empresas que no necesariamente estén inscritas en el régimen simple, esos ingresos también harán parte para determinar en este caso el tope de las 80.000 VTs. Efectivamente ese análisis se hará con base en la participación que esa persona tenga en esas empresas. Otro aspecto importante acá es que si uno de los socios es persona natural, gerente o administrador en una de esas sociedades, los ingresos de esas sociedades donde él sea gerente o administrador también se entrarán a computar para determinar en este caso el tope de las 80.000 VTs. Para la inscripción en el régimen simple, las personas deben estar al día con las siguientes obligaciones, con las obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, a su vez con las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, debe efectivamente tener la debida inscripción en el RUT, previo digamos, al desarrollo de la actividad en el régimen simple, y efectivamente pues debe tener sus mecanismos electrónicos al día, debe tener su firma digital y debe efectivamente facturar electrónicamente. Ese es un requisito pues digamos importante para los que se acojan al régimen simple, aunque pues ya ahorita es prácticamente obligatorio para todo el mundo. Para la determinación de los ingresos, acá algo muy importante es que se tendrán en cuenta solo los ingresos fiscales. Quiere decir que aquellos ingresos que sean contables, que no tienen incidencia fiscal, pues no se tendrán en cuenta para determinar este tope. A grandes rasgos podríamos estar hablando en este caso de pronto de los ingresos generados por método de participación o de pronto de los ingresos generados por diferencia en cambio no realizada. Esos ingresos que son contables, no fiscales, pues digamos que no se van a tener en cuenta para determinar estos topes. Ya pasamos entonces por los sujetos pasivos de este impuesto. Ahora entonces vamos a ver rápidamente los sujetos que no pueden optar por pertenecer a este régimen, y son los siguientes. Básicamente, personas jurídicas, extranjeras o sus establecimientos permanentes no pueden optar por pertenecer a este régimen. Las personas naturales que no tengan residencia en el país, que no sean residentes fiscales, no pueden optar por este régimen, ni tampoco sus establecimientos permanentes. Las personas naturales residentes en el país que en ejercicio de sus actividades configuren los elementos propios de un contrato de trabajo. Prácticamente una persona que sea empleada no podría aspirar a incluirse en este régimen simple.
Acá un punto muy importante es el siguiente: las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación. Pues digamos que acá, según el análisis que efectivamente hemos hecho, pues determinamos de que esta es una restricción que se hace, pues que afecta mucho a las personas que quieran pertenecer a este régimen, y consiste que básicamente pues las personas que creen su empresa pues básicamente no podrán desempeñar un cargo digamos legalmente en la compañía. En la actualidad nosotros vemos que efectivamente la gran mayoría de empresas que se constituyen, sus socios entran a formar parte como empleados de esas compañías, ya sea como representantes legales, administradores o desempeñando otros cargos que efectivamente pueden hacer en esas empresas. En este caso, digamos que esa sería una limitante para que una empresa pueda poderse incluir en el régimen simple. Y pues como les decía, efectivamente la gran mayoría de empresas que se crean, sus mismos socios entran a formar parte en esas mismas empresas, entonces es una limitante pues bastante complicada. Las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras o de extranjeros no residentes tampoco pueden optar por pertenecer a este régimen. Las empresas que desarrollen actividades de factoraje o factoring, las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes de fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades, las sociedades que sean entidades financieras no pueden optar por ingresar a este régimen tampoco. Y acá algo muy importante en cuanto a la determinación de las actividades económicas que se van a tener en cuenta para saber si efectivamente pueden o no pueden optar por inscribirse en el régimen simple, y es la siguiente. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades, en este caso no pueden optar por pertenecer a este régimen, y las vamos a mencionar una a una para tenerlas en cuenta. Que se dediquen a actividades de microcrédito, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamientos, actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% más de los ingresos brutos totales. Pues digamos que acá podemos ver una afectación muy grande en el modelo inmobiliario, y es que básicamente pues estas empresas que se dediquen a este tipo de actividades no podrían optar por pertenecer a este régimen, siempre y cuando no sobrepasen el 20%. Digamos en este caso, del total de los ingresos, menos del 20% tienen que ser por el desarrollo de sus actividades. Pues digamos que es una medida que de pronto pues no aplica, porque una empresa que se dedica a ese tipo de actividades, pues el 100% de sus ingresos van a corresponder con el desarrollo de ese objeto. Servicios de asesoría financiera y estructuración de créditos. Pues de acá digamos que también con base en el análisis que se estableció, de pronto haciendo la lectura un poco más detenida de servicios de asesoría financiera, pues ahí podría prestarse para interpretaciones en cuanto a qué se entiende por asesoría financiera. De pronto los servicios profesionales que preste un contador, una empresa que se dedique digamos a ese tipo de actividades, asesorías financieras, estudios de viabilidad, digamos en este caso pues podrían estar inmersas dentro de ese concepto y automáticamente quedarían por fuera del régimen simple. Las empresas que se dediquen a la generación y transmisión de energía eléctrica, actividades de fabricación, importación o comercialización de automóviles, actividades de importación de combustible, producción o comercialización de armas de fuego. Y acá entonces nos establece el numeral 9, las personas naturales o jurídicas que desarrollen simultáneamente una de las actividades relacionadas anteriormente. ¿Qué podemos entender por ese numeral? Quiere decir que si una empresa se dedica a hacer una actividad diferente a las que tenemos acá, pero aparte de eso desarrolla una actividad de las que acabamos de enunciar, automáticamente por desarrollar una actividad que esté relacionada como una de las que no se pueden tomar para ingresar al régimen simple, esa compañía o esa persona natural digamos que quedaría automáticamente por fuera. No podría desarrollar otra actividad que tenga que ver con las que acabamos de mencionar. Las sociedades, acá otro aspecto importante es que las sociedades que sean el resultado de la segregación, división o escisión, que haya transcurrido 5 años anteriores al momento de la solicitud de la inscripción. Pues acá en este caso estamos viendo que efectivamente la ley 1943 empezó a regir a partir del 1 de enero, sin embargo acá está haciendo alusión a una retroactividad en la cual pues especifica que las empresas que sean producto de una decisión y que haya transcurrido 5 años o menos, pues en este caso no pueden optar por ingresar al régimen simple.
Una medida que de pronto consideramos que no es muy acorde si tenemos en cuenta que la norma empezó a regir a partir de enero y no debería tener efectos, en este caso, retroactivos. Entonces vamos al núcleo, lo que comprende básicamente el impuesto del régimen simple, y es el siguiente. Los impuestos que integran el régimen simple es el impuesto de renta, básicamente, que está a la cabeza. Tenemos el impuesto nacional al consumo, el impuesto sobre las ventas IVA y tenemos el impuesto de industria y comercio consolidado. La palabra consolidado significa que dentro de ese impuesto, pues digamos que también está incluido el impuesto de avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Ahora pasamos a las tarifas, y acá en las tarifas pues vamos a poder evidenciar la progresividad que hay dependiendo de la actividad económica que se desarrolle. Y son las siguientes. Básicamente, en cuanto a la determinación de la tarifa, pues se crearon 4 grupos de actividades económicas, y de acuerdo a esa actividad económica pues se estableció un rango tarifario para determinar cuál sería el impuesto que se pagaría dependiendo de los ingresos que efectivamente tenga esa persona natural o jurídica. Y es la siguiente. Para las tiendas, minimercados, micromercados y peluquerías se estableció el rango que estamos apreciando acá en este cuadro, y es que de 0 a 6.000 VTs la tarifa que se aplicaría sería el 2%, de 6.000 a 15.000 del 2.8%, de 15.000 a 30.000 el 8.1%, de 30.000 a 80.000 estaríamos hablando del 11.6%, y si pasamos eso efectivamente a números, podemos ver lo siguiente. Los ingresos en este caso, inferiores o iguales a 205 millones, estarían pagando un impuesto, si aplicamos la tasa respectiva, de 4.112.000 pesos. Si nos vamos a la otra tarifa, de 205 a 514, estamos hablando de un impuesto de 14.393.000 pesos. Si nos vamos al tercer nivel, estamos hablando que pagaría un impuesto de 83.276.000 pesos. Y en la tarifa más alta, en el rango más alto de la tabla, pues podemos observar que por el tope de esos ingresos estaríamos hablando de que por unos ingresos iguales a 2.741 millones de pesos, básicamente la compañía estaría pagando un impuesto de 318 millones. Las otras actividades comerciales al por mayor y al de tal, tenemos los servicios técnicos. Acá digamos que se enmarcan las actividades comerciales, los servicios que requieren de un alto costo para su prestación o para su producción. Tenemos actividades industriales, y vemos en este caso que la tarifa inicia desde el 1,8 hasta el 5,4. En la siguiente podemos ver entonces los servicios profesionales de consultoría y servicios científicos, y son en este caso los siguientes. Tenemos que la progresividad inicia desde la tarifa del 4,9% al 8,5%. Eso nos daría en este caso una tarifa máxima del 8,5%, y si hablamos del tope máximo de ingresos, estaríamos hablando de un impuesto de 233 millones de pesos en la tercera categoría de la actividad. Y ya en la última, en la actividad de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte, podemos ver que la tarifa máxima en este caso es del 7%. Y sobre el tope máximo estaríamos hablando de 191.912.000 pesos. Acá lo que hay que tener en cuenta también es que cuando esa compañía o esa persona desarrolla actividades que estén grabadas con el impuesto al consumo, adicionalmente va a liquidar el 8% del impuesto al consumo. Y acá en esta gráfica lo que podemos observar es la progresividad que hay en las tarifas. Si observamos, las tiendas y los minimercados tienen la tarifa más alta. Los servicios industriales, en este caso, pues por sus altos costos, tienen la tarifa más baja, que es del 5,4%. Los servicios especializados de consultoría tienen una tarifa del 8,5%, y las que acabamos de mencionar de comidas, bebidas, restaurantes y las actividades de transporte tienen una tarifa del 7%. Por temas de tiempo vamos a pasar a los ejercicios para que ustedes puedan de pronto ver cuál es el impacto que tiene y si efectivamente es conveniente o no es conveniente este nuevo régimen, y es el siguiente. Entonces acá lo que se trató de ilustrar con este ejemplo es determinar si es benéfico o no acogerse al régimen simple. Sin embargo, como les comenté al inicio, es importante que se haga el ejercicio por empresa y se determine pues efectivamente que los costos y los gastos coincidan,
y también mirar en este caso el tema salarial para determinar el impacto con el tema de las pensiones. Lo hicimos sobre el tope de ingresos gravables, en este caso es para los servicios profesionales de consultoría de la segunda actividad, y es, si tenemos unos ingresos en renta de 2.741 millones, unos costos imputables de 1.644, unos gastos de 548, el impuesto que estaríamos pagando de renta en este caso sería de 180 millones. Si hacemos el cálculo del impuesto que pagaríamos por industria y comercio, vemos en este caso que serían 18 millones. Tenemos en este caso 199 millones de pesos entre los dos impuestos, y si hacemos la depuración con el régimen simple serían 233 millones. Si aplicamos el descuento tributario por pensión, nos daría un remanente del simple de 146 millones y del impuesto de renta y de ICA de 199 millones. Entonces, en este ejemplo, podemos ver que hay una reducción sustancial en esta medida. Les agradezco mucho. Muchas gracias.